Hola, soy Kelly. Si bien el 2020 ha sido duro, el 536 después de Cristo, con erupciones volcánicas, hambruna y oscuridad que duró 18 meses, lo han llevado a ser llamado el peor año de la historia. Número 10. Refrigeración global. Los relatos históricos cuentan de una niebla oscura que apareció en la cuenca del Mediterráneo durante marzo del 536 después de Cristo. La oscuridad se extendió a otras partes de Europa, así como a Asia y el Medio Oriente, y persistió durante aproximadamente un año y medio, seguido de un periodo de enfriamiento global de más de una década. Los cultivos fueron destruidos, la nieve cayó a mediados de verano, matando cultivos y provocando una hambruna masiva en todo el mundo. El historiador bizantino Procopio escribió: "El sol emitía su luz sin brillo, y parecía que el sol estaba en un eclipse eterno a través de la niebla". Pero, ¿qué pasó ese año? ¿Por qué el mundo se oscureció? ¿Y por qué se enfrió? Hasta hace poco nadie lo sabía. Life Science informa que el historiador y arqueólogo medieval Michael McCormick y sus colegas analizaron un antiguo núcleo de hielo extraído de los Alpes suizos que contiene más de 2000 años de lecciones de historia microscópica. Partículas de polvo, metal y elementos suspendidos en el aire congelados en varios niveles del núcleo de 72 metros de largo insinúan cómo cambió la atmósfera en Europa durante los últimos 2 milenios. Una tormenta de polvo de Sahara por aquí, un auge de la minería de plata por allá, y según el nuevo estudio, revelan que una gran erupción volcánica en Islandia precedió directamente al comienzo de los días más oscuros en Europa. Dos erupciones volcánicas, una que ocurrió a finales del 535 y a principios del 536, y otra que ocurrió 3 o 4 años después, desencadenaron estos efectos catastróficos. La primera erupción ocurrió en el hemisferio norte, tal vez en Alaska o Islandia, cubriendo el cielo con cenizas y gases tóxicos. Los volcanes también arrojan aerosoles al aire, bloqueando el sol y haciendo que la Tierra se enfríe. Esta erupción volcánica enfrió la Tierra durante 18 meses, lo que provocó una catástrofe generalizada. Las temperaturas de verano cayeron en su nivel más bajo en 30 años, experimentando una disminución de menos 16.6 y menos 15 grados centígrados por debajo del promedio de ese momento. Y la década siguiente fue la más fría registrada en alrededor de 2000 años. Justo cuando todos comenzaban a recuperarse del año 536, en algún momento durante el 539 y el 540, la segunda erupción ocurrió en América Central. Yopango, un volcán ahora inactivo en El Salvador, explotó 43.8 metros cúbicos de roca densa y posiblemente 1 millón de toneladas de azufre hacia el cielo, convirtiéndolo en uno de los eventos volcánicos más grandes de la Tierra en 7000 años, y los humanos estaban alrededor para verlo. El evento apocalíptico fue sentido severamente por los mayas, con 40.000 a 80.000 personas perdidas en la erupción y 400.000 personas obligadas a huir. Pero esta erupción, que se sintió en el 539, solo hizo que las cosas que empezaron en el 536 fueran de mal en peor, y eso fue solo el comienzo. Se produjo un enfriamiento global severo y las temperaturas se mantuvieron inusualmente frías durante muchos años. Conocido como la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía, este periodo inusualmente frío duró más de un siglo en muchos lugares, incluida Europa, donde finalmente terminó alrededor del 660, y en Asia Central persistió hasta el 680. Número 9. La plaga de Justiniano I. Uno de los peores brotes de peste de la historia ocurrió durante el reinado de Justiniano I y llegó a Constantinopla en el año 542, poco después del inicio de la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. Casi 100 millones de personas murieron, incluyendo entre un tercio y la mitad de la población del Imperio Bizantino, y casi la mitad de la población de Europa se vio afectada por la peste durante este brote en particular, que azotó la región del Mediterráneo durante unos 225 años antes de terminar finalmente en el 750 después de Cristo. Con base en lo que sucedió este año, todos podemos entender el miedo y la ansiedad que todo el mundo debió haber sentido en ese tiempo. La plaga de Justiniano I se originó en Egipto y llegó a Constantinopla a través de las ratas negras infectadas que se engancharon a los cargamentos de grano. La propagación de la enfermedad probablemente se vio agravada por las migraciones masivas resultantes de la escasez de alimentos, así como los militares que viajaban en la ruta para luchar en guerras y las tropas encargadas de limpiar los cadáveres acumulados de los infectados en las calles. El movimiento de mercancías y personas desempeñó un papel fundamental en la perpetuación del brote, especialmente si se considera el hecho de que las ratas negras rara vez viajan lejos de sus lugares de nacimiento por voluntad propia. Nadie estaba a salvo de la plaga potencialmente mortal, incluido el propio Justiniano I, quien la contrajo y sobrevivió a la enfermedad. Incluso los gatos y los perros y otros animales se enfermaron. El Imperio Bizantino se vio obstaculizado política y económicamente por la plaga, lo que debilitó
su capacidad para resistir las fuerzas enemigas y contribuyó a la derrota del imperio por los lombardos en el 568. Número 8. Colapso urbano. El cambio repentino y mortal del clima desde 1536 en adelante jugó un papel integral en el colapso del Imperio bizantino, pero las ciudades dentro de los imperios también cayeron individualmente, sucumbiendo a la agitación infligida por el período frío. La otrora próspera ciudad bizantina de Elusa, ubicada en el actual desierto de Negev en Israel, fue el hogar de unos 20.000 residentes en su apogeo. Era más conocida como exportadora de vino y la industria contribuía en gran medida a la riqueza de la ciudad, con baños públicos, un teatro, iglesias, talleres de artesanía y un sofisticado sistema de gestión de agua. Elusa era súper moderna en su tiempo. A pesar de su éxito, Elusa se derrumbó algo repentina e inexplicablemente dentro de los 2 siglos de su apogeo. Los historiadores originalmente atribuyeron este abrupto declive al surgimiento del Islam a mediados del siglo VII, pero una mirada más cercana reveló que Elusa cayó casi un siglo antes, lo que obligó a los expertos a buscar otras explicaciones. Los investigadores descubrieron esta discrepancia temporal al examinar el contenido del basurero municipal de la ciudad y concluyeron que el cambio climático repentino fue el culpable del declive de Elusa. En un estudio de 2019, el profesor de zooarqueología Guy Barros y su equipo descubrieron que los vertederos de basura ubicados a las afueras de Elusa dejaron de recibir basura alrededor del año 550. Descubrimientos como este reflejan cómo los académicos todavía están aprendiendo sobre la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía y refuerzan la evidencia científica existente en este período tumultuoso. Y ahora el número 7. Pero primero, muchas gracias a todos por apoyar el canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 7. 18 meses de oscuridad y depresión. La espesa capa de ceniza volcánica y azufre que impulsó al mundo a un período de enfriamiento durante el año desafortunado del 536 después de Cristo, también impulsó un largo período de oscuridad en el Medio Oriente, Asia y Europa. Los historiadores a menudo han llamado a mediados del siglo VI una hora oscura, en lo que solía llamarse la Edad Media. El historiador y arqueólogo medieval Michael McCormick dijo a la revista Science que el año 536 fue el comienzo de uno de los peores períodos para estar vivo, si no el peor año. El político romano Casiodoro escribió: "Nos maravillamos de no ver sombras en nuestros cuerpos al mediodía", describiendo el sol como de un tono azulado. Además de las devastadoras consecuencias que sufrieron los cultivos por la falta de luz solar natural, la oscuridad exterior puede haber llevado a una oscuridad interior, al afectar gravemente la salud mental de las personas. Incluso en los tiempos modernos, existe una conexión bien establecida entre la oscuridad y la depresión, que a menudo resulta en algo llamado trastorno afectivo estacional. Un estudio de 2008 reveló los efectos de largo alcance que tiene la privación de luz en el cerebro, incluido el posible daño en partes del cerebro que se vuelven hiperactivas durante periodos prolongados de oscuridad. Entonces, además de todos los eventos ya de por sí angustiantes que estaban sucediendo en ese momento, muchas personas pudieron haber sufrido depresión en forma de química cerebral alterada. Número 6. Eventos ambientales extremos. El extenso velo de polvo atmosférico causado por la erupción volcánica del 536 y al menos una erupción más que siguió poco después llevaron a los episodios de enfriamiento más extremos que se han producido en el hemisferio norte durante los últimos 2000 años. Junto con estos cambios climáticos, se produjo un clima drástico e inusual que ascendió a lo que se puede describir mejor como un gran desastre ambiental. La nieve cayó en China durante agosto del 536 y las heladas de verano y las nevadas se convirtieron en algo habitual en lugares inusuales, incluida Mesopotamia, donde la gran e insólita cantidad de nieve hizo que perecieran los pájaros, según un escritor sirio anónimo. El fuerte frío desaceleró el crecimiento de los árboles, como lo demuestran los estrechos anillos de los árboles producidos durante este periodo, y las frutas y las verduras se echaron a perder. En palabras de Miguel el Sirio, los frutos no maduraron y el vino sabía a uvas agrias. Una temporada aparentemente se topaba con la siguiente sin esperanza de calidez. Así que hemos tenido un invierno sin tormentas, una primavera sin suavidad y un verano sin calor, escribió Casiodoro. La sequía severa y otras condiciones climáticas extremas asolaron partes de Europa y Asia, provocando una escasez de alimentos mortal.
Número 5. Diáspora vikinga. Escandinavia puede haber experimentado algunas de las peores consecuencias de las erupciones volcánicas que definieron la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. Hasta 3/4 partes de las aldeas fueron abandonadas en partes de Suecia, y los entierros formales disminuyeron en partes de Noruega entre un 90 y 95%, lo que sugiere que los muertos fueron enterrados apresuradamente. En total, la población de Escandinavia disminuyó al menos a la mitad entre los años 536 y 550. Las narraciones de la época incluyen referencias a Fimbulwinter, un poderoso invierno que sirvió como señal de advertencia del inminente Ragnarok, la versión nórdica del apocalipsis. Escandinavia también experimentó disturbios civiles y un declive agrícola durante ese tiempo. Estas circunstancias pueden haber inspirado el éxodo del siglo IX de un gran número de jóvenes de la región. La piedra rúnica Rock incluye posibles referencias al período frío, que comenzó aproximadamente 300 años antes. Grabada por un padre afligido llamado Varim, la inscripción de más de 700 caracteres parece ser un elogio al hijo fallecido del hombre, aunque su significado eludió a los estudiosos hasta hace relativamente poco tiempo. Las runas también reflejan la creciente ansiedad de Varim por el cambio climático e incluyen la mención de algo terrible que sucedió hace 9 generaciones, o alrededor de 300 años antes, coincidiendo con el periodo de tiempo que inició la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. Los temores expresados por Varim sugieren que las historias de este periodo traumático se transmitieron a través de los siglos, lo que indica que el padre afligido relacionó los eventos pasados con las cosas que sucedieron en el momento en que se creó la piedra rúnica, incluido un eclipse solar casi total, una tormenta solar y un verano inusualmente fresco, todo lo cual ocurrió entre los años 775 y 810. Número 4. Hambruna generalizada. Después de las cenizas volcánicas que bloquearon el sol, provocando la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía, literalmente de la noche a la mañana, las cosechas murieron en masa y los productos se arruinaron. En las crónicas irlandesas se documentó una falla de pan de los años 536 al 539. ¿Te imaginas pasar 3 años sin pan? ¿Qué comía la gente? La respuesta es no mucho. En resumen, las hambrunas devastadoras azotaron vastas partes del mundo y provocaron hambrunas y sufrimiento generalizado. Solo en China, se estima que entre el 70 y el 80% de la población murió en ciertas regiones. Los científicos originalmente pensaron que este periodo gélido solo duró unos pocos años, pero un estudio en 2016 de datos de los anillos de 650 árboles antiguos reveló que los extraños cambios climáticos persistieron durante mucho más tiempo. Esta evidencia coincide con los informes de hambrunas de los siglos VI y VII en toda Europa, que indican que ni el periodo frío ni las malas cosechas que lo acompañaron fueron problemas a corto plazo. La escasez de alimentos en el lejano oriente puede haber llevado a los grupos nómadas a emigrar hacia China, lo que provocó conflictos civiles e influyó en una guerra, las alianzas y el colapso de los imperios. Los investigadores del estudio admitieron que no estaban seguros de hasta qué punto el cambio climático influyó en los eventos históricos posteriores a las erupciones volcánicas en el 536 y alrededor del 540 después de Cristo, pero las temperaturas drásticamente más frías sin duda afectaron directamente el éxito de los cultivos y el suministro de alimentos, lo que provocó cambios drásticos en nuestra historia humana. Número 3. Guerra bizantina y colapso. El emperador bizantino Justiniano I llegó al poder en el 527 después de Cristo, menos de una década antes de que tuvieran lugar los devastadores eventos del 536 y más allá. Además del clima escalofriante, la oscuridad prolongada y la escasez de alimentos de la época, la guerra también dejó su huella en la era. En el 535, en vísperas de la primera erupción volcánica que provocó cambios masivos relacionados con el clima y la naturaleza, estalló la guerra entre el Imperio Bizantino y el Reino Ostrogodo de Italia. Fue uno de los últimos en una serie de conflictos que involucraron al Imperio Romano llamados Guerras Góticas. Decidido a recuperar provincias del caído Imperio Romano Occidental, que se había perdido durante el siglo anterior, Justiniano I ordenó a sus fuerzas que atacaran la ciudad capital ostrogoda de Ravenna, en la actual Italia del Norte. Hacia el 540, los bizantinos se apoderaron de la ciudad y reconquistaron Italia, pero el derramamiento de sangre estaba lejos de terminar. Numerosas ciudades del norte de Italia resistieron el dominio bizantino, y un renacimiento gótico desafió aún más el poder del imperio. Los bizantinos finalmente ganaron el control del territorio, pero su victoria estuvo lejos de ser gloriosa. La guerra había devastado la región y había cobrado muchas vidas, y aunque los ostrogodos fueron derrotados, las tribus invasoras desafiaron el poder de los romanos orientales. Las fuerzas del control no eran suficientemente fuertes como para mantener la jurisdicción sobre la región durante mucho tiempo, y en el 568 los bizantinos perdieron la posesión de gran parte de la península italiana ante los lombardos.
Número 2. Desastre económico. Ningún aspecto de la sociedad quedó al margen de la serie de eventos catastróficos que comenzaron en el año 536. El historiador y arqueólogo medieval Michael McCormick ha estudiado ampliamente el periodo de tiempo y ha dirigido estudios con el objetivo de determinar los factores causales de la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. Cuando la ceniza cubrió el cielo y las cosechas cayeron abruptamente, la economía se detuvo y permaneció estancada durante las próximas décadas. Europa sufrió un desastre económico continuo en medio del hambre, el frío extremo y la peste bubónica que se propagó rápidamente. A lo largo del 2020 hemos experimentado los impactos económicos debilitantes de la actual crisis del coronavirus y ha estado cambiando nuestra vida cotidiana. La plaga de Justiniano I mató a muchas más personas y ocurrió en un momento en el que muchas otras cosas ya estaban saliendo mal y cobrando vidas. La comida escaseaba, el clima se hundió en un estado extremadamente frío y la guerra causó estragos en varias partes del mundo. Los efectos fueron nada menos que paralizantes. La economía europea finalmente comenzó a mostrar signos significativos de mejora alrededor del año 640 después de Cristo, según un estudio de finales de 2018 de núcleos de hielo procedentes del glaciar suizo. Las muestras de hielo revelan un aumento en el contenido de plomo que se remonta a esa época, lo que indica un resurgimiento de la minería de plata finalmente. Número 1. El fin del Imperio Sasánida. Al igual que los estudiosos culparon erróneamente al surgimiento del Islam por el colapso de El Usa, también existe una tendencia a conectar el advenimiento del Islam con la caída del Imperio Sasánida. Si bien esto sigue siendo un factor probable, los cambios ambientales también pueden haber jugado un papel en el final del Imperio Sasánida, según un estudio en 2018 realizado por Karim Alizabeth del Departamento de Arqueología de la Universidad de Harvard. Aunque se desconoce exactamente cómo los sasánidas abandonaron sus asentamientos, todos los indicios apuntan a que sucedió en algún momento posterior al siglo VII. Posteriormente, el sistema de riego de la civilización cayó en desuso, o eso cuenta la historia. Alizadeh propuso que la inundación de este sistema de riego contribuyó a la caída del Imperio Sasánida antes de que los ejércitos musulmanes entraran en la región a mediados del siglo VII. Según las afirmaciones de Alizadeh, la evidencia muestra que en algún momento el cambio climático inutilizó el sistema de riego, lo que obligó a los sasánidas a huir de sus asentamientos en búsqueda de una vida más sostenible en otros lugares. Para ser claros, el cambio climático puede haber ayudado a acelerar la caída del Imperio Sasánida, pero no supuso el fin de la civilización. La guerra probablemente actuó como el principal catalizador del colapso de los sasánidas, y la posibilidad de sufrimiento relacionado con el cambio climático plantea el punto importante de que puede haber factores adicionales en juego que sirvieron para desestabilizar aún más la civilización ya debilitada. Gracias por ver el video. ¿Crees que el 536 fue el peor año para vivir? Y si no, ¿qué año crees tú que ha sido el peor? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.